Hola a todos, soy Lautaro Sairen y creo que llegó el momento de repasar la historia que tienen los gigantes en relación al dios del sol. ¿Por qué es tan importante para ellos? ¿Y cómo es posible que más de 20 años después de su primera aparición, todo esto tenga más sentido del que debería? Para eso repasaremos brevemente la historia de Nika, su vínculo con otras naciones y toda la información que se nos ha revelado acerca de los gigantes. Quizás lo que mucha gente ha sentido forzado es el cambio de paradigma que se nos dio recientemente con respecto a los poderes de Luffy, convirtiéndolo en el eje de una historia milenaria en la que él ni siquiera estuvo involucrado y por la que aún así pareciera que tendrá que heredar una presión social enorme debido a ello. Sin embargo, y aunque quizás la idea del cambio en la fruta sea un toque extraño y no guste del todo, no podemos negar, eso sí, la relación que tuvo Luffy con el propio sol en todo este tiempo. Al menos en lo que se refiere al plano simbólico. Una persona que ha llevado la felicidad, las sonrisas y la libertad a donde quiera que fuese podría ser considerada para cualquiera como un representante oficial del amanecer. Si es que queremos ponerle ese nombre justamente al nuevo periodo de paz y libertad al que se podría encaminar el mundo. Por tanto, como dije, al menos en lo simbólico y sin fijarnos tanto en los poderes de la fruta, Luffy siempre ha sido la persona indicada para cargar con el título de Dios del Sol. Sobre todo si tenemos en cuenta que el mundo se encuentra sumergido en una, pongámosle, oscuridad desde hace 8 siglos. Fíjense que en una escala mucho menor, Doflamingo tan solo estuvo en el poder 8 años, no 800, y liberar a los juguetes esclavizados entre los que se encontraban personas convertidas hace tan solo un par de horas fue suficiente para elevarlo a Usopp a la categoría de Dios. Así que imagínense lo que puede representar la llegada de Luffy. El gobierno mundial no titubeó a la hora de humillar razas enteras, causar genocidios, esclavizar a quien se le cruce y desaparecer islas a gusto y antojo, por lo que es lógico que en un momento de desesperación, más de uno decida aferrarse a lo imposible, a un milagro, a alguien que aunque sea los haga sonreír. Fíjense qué horrible tiene que ser la situación de estas personas que tan solo deseen poder sonreír por sobre cualquier otra cosa. De ahí viene la importancia de que el One Piece y la última isla hagan referencia a un cuento de risas, que los grandes personajes mueran sonriendo y que uno de los mejores momentos que nos haya regalado la obra fuese el rey de los piratas riendo. Y es por esto mismo que la traducción literal del nombre de Nika sea una expresión japonesa que signifique sonreír. Porque en el mundo de One Piece, la función principal de este dios es sonreír, y la libertad está marcada por las sonrisas. Dicho todo esto, resulta evidente que a lo largo de todo este mundo, muchísimos territorios se hayan visto influenciados por la figura del dios del sol, que hayan preferido dar su vida con tal de proteger los Poneglyph, sean rojos o azules, esperando pacientemente que esa figura se materialice y cumpla sus deseos de sonreír. Será interesante, una vez que veamos el flashback del siglo vacío, ver a los Yandianos aceptando la misión de resguardar la piedra en la ciudad de oro, a los Minks instalando la piedra roja dentro del árbol con forma de ballena, o a la reina Lily enviando o recibiendo el Poneglyph en Arabasta. Pero también será interesante comprender por qué cada cultura tiene sus propias ideas con respecto al sol. Entiendo que los Gyojin, por ejemplo, deseen vivir en la superficie bajo la luz del sol como tal, pero ¿qué fue lo que los llevó a los Yandianos a cometer sacrificios en nombre del dios del sol? Cada pueblo, cada tribu y cada nación tendrá sus propias historias con el sol, pero sin dudas la historia de los gigantes será la más relevante, porque ellos viven y mueren con honor por su dios. Ni bien los sombreros de paja ingresaron al tan ansiado Grand Line al comienzo de la historia, llegaron a Little Garden, conocieron a Dory y a Brogy, y estos les hablaron de Elbaf y de su dios, instalando así en nuestra mente que en el mundo de One Piece existía una tierra de gigantes, basados aparentemente en vikingos, en la cual el honor hacia su dios era tan sagrado para ellos que los impulsaba a vivir con orgullo y bajo una serie de creencias, las cuales dejaron asombrados por completo a Usopp y a Luffy, los dioses de la tripulación. Y durante el flashback de Big Mom,
aprendimos dos cosas fundamentales con respecto a estas creencias y sus tradiciones. Y es que todos los años los gigantes llevan a cabo el Festival del Solsticio de Invierno, el cual, según ellos, sirve para celebrar la muerte y el renacimiento del sol. Los habitantes hacen una especie de banquete con Semla y posteriormente un ayuno de 2 semanas. Una tradición, creo yo, que solo podremos comprender una vez que se nos explique la relación de los gigantes con Nika, dado que a través de este ayuno establecen que las personas que más lo sufran serán las que más terminen celebrando el regreso del sol. Y uno podría creer que esto es tan solo algo estacionario, de no ser por el otro punto fundamental. Tras el incendio ocasionado por Big Mom, Mother Carmel utilizó los poderes de su fruta para contener el fuego y crear a Pandora, no sin antes hablarles a los gigantes, refiriéndose a su creación como un milagro del dios del sol, manteniéndolos engañados al utilizar su fe en beneficio propio, pero haciéndonos saber a nosotros la importancia que le brindaban los propios gigantes a la figura del dios del sol y no solo al sol de la naturaleza. Más tarde en la historia, descubrimos que Vegapunk se acercó a Elbaf para estudiar todo lo relacionado con el siglo vacío, y si bien no nos dijo nada de lo que aprendió, obviamente, sí demostró saber bastante sobre Nika, su apariencia, sus poderes y el hecho de que fuese una figura esperada en el mundo desde hace muchísimo tiempo. Desconocemos si esto lo aprendió en la propia biblioteca de Elbaf o si se le fue revelado por los gigantes. Y esto es un dato que puede parecer menor, pero marca una diferencia con respecto a lo que se puede obtener estudiando la historia y lo que se traspasa como leyenda de generación en generación. Y es que asimismo aprendimos que Kuma toda su vida la vivió bajo los ideales de Nika, una leyenda que su padre le enseñó cuando era niño y que parece ser algo muy propio de la tribu Buccaneer, la cual, casualmente, comparte sangre con los gigantes. Es así que la figura del dios del sol representa muchísimo para los gigantes y es por esto mismo que ellos pudieron haberlo reconocido en el nuevo cartel de recompensa de Luffy y por tanto ir a buscarlo en persona. Quizás fue ese el motivo por el cual Dory y Brogy detuvieron su duelo en Little Garden, pero aún quedaría por resolver cómo fue que lograron llegar a su nación. Para finalizar, me gustaría destacar que en el capítulo 116 del manga, cuando aparecieron los gigantes por primera vez, la sonrisa de Brogy fue dibujada con los caracteres de Nika a su alrededor. Obviamente una casualidad de la que seguro Oda supo aprovecharse para entrelazar mucho más la relación entre esta raza con el dios del sol, pero que no deja de ser muy interesante. Espero que este video les haya gustado y servido quizás para refrescar un poco la memoria con respecto a la cultura de los gigantes y su estrecho vínculo con el dios del sol. Si fue así, los invito a suscribirse si todavía no lo han hecho y a comentar qué les pareció. Yo soy @LautaroSeiren, estos son los miembros del canal y me despido.